orar por los niños de nuestra iglesia, porque no simplemente son la iglesia de mañana, sino que también pueden ser partícipes de la iglesia hoy, ¿verdad? Así que, y no serán la iglesia de mañana si no participan hoy, porque no aprenderán el camino de Dios. Vamos a orar al Señor, y en esa oración vamos a recordar el abuelo de los hijos de Félix, que me despisté en la oración, y vamos a mencionar a él y vamos a pedir la bendición de Dios sobre la lectura que tenemos que examinar en esta mañana. Oremos. Padre Santo, dame gracias, oh Dios, por la oportunidad de abrir tu Santa Biblia. Y qué privilegio es, Señor, y vuelvo a repetir, es un privilegio que Honduras permite la libertad religiosa, y por tanto tenemos plena libertad de abrir, y no simplemente abrir tu palabra, sino escucharla predicada, a escucharla siendo expuesto, a predicarla, leerla, usarla para hablar con nuestros vecinos, nuestros amigos, sin miedo de que alguien nos va a arrestar. Pedimos, Señor, que aprovechemos esta ventana abierta para el evangelismo, y rogamos, Señor, por el hermano que ha pedido oración por este amigo de su trabajo, que él tendrá la oportunidad en su tiempo privado de almuerzo o otro tiempo libre para comunicar el evangelio con su compañero, y que su compañero llegue a conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Pedimos por este familiar de don Félix, pedimos por José Francisco, Señor. Es una noticia muy triste que él ha sido detectado con cáncer medular, y Señor, prácticamente es una sentencia, humanamente hablando, al menos que tú interpones, Señor, con un milagro desde el cielo. Este hombre pronto partirá de este mundo, pero nos concierne, Señor, su alma. Rogamos, Señor, que Félix, Margarita y otros miembros de la familia que conocen a Cristo pueden aprovechar el tiempo que tiene con Él para acercarle y compartirle el Evangelio. Y si Él conoce a Cristo, pedimos, Señor, que su confianza estará plenamente puesto en su Señor. Todo esto lo pedimos, Señor, pidiendo tu bendición sobre la prédica, porque le pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. ¿Saben que Honduras es muy especial para mí? Y la razón que Honduras es muy especial para mí, independientemente que mi esposa viene de Honduras, es muy especial para mí porque fue aquí en Honduras que Dios me llamó a tiempo completo al ministerio. Yo había venido por un contrato de 3 años con una agencia misionera de ayudas, y fui contratado como maestro de mecánica. Y yo, cuando respondí a esta oportunidad para el Señor, yo sentí que el Señor quería que yo hiciera algo con mi vida joven. Tenía 20 años cuando sentí al Señor moviéndome a hacer algo para Él. Recuerdo diciendo esto en mis oraciones: Señor, le voy a dar ese 3 años, y este será mi parte, mi ofrenda para ti. Pero cuando vuelvo a Irlanda, cachín, yo voy con mis estudios, ya estaba preparado a abrir mi propia empresa, etc. Y yo quería hacer el cachín, ¿verdad? Pero estando aquí, Dios cambió todo esto. Y lo cambió a raíz de una conversación que yo tuve, y créeme y óyeme bien, una conversación que yo tuve con un testigo de Jehová. Imagínense. Yo estaba visitando Tegucigalpa, estaba trabajando yo en Catacamas, vine a Tegucigalpa, y en una de mis andadas en aquel tiempo yo podría caminar todo Tegucigalpa sin miedo de nada, ¿verdad? Entonces llegué a Más por Menos. Y había un señor ahí con un kiosco vendiendo, ni me recuerdo lo que quería comprar, pero me acerqué para comprar y noté que el señor tenía su Biblia abierta.
leyendo en su tiempo de relax. ¿Lee usted la Biblia en su lugar de trabajo durante el tiempo de relax? No estoy hablando cuando debes estar trabajando, ¿eh? Estamos hablando del recreo, el almuerzo, lo que sea, para que gente vea que usted es de Cristo y tome en serio su relación con el Señor. Este hombre era miembro de una secta, pero estaba dedicado a su secta. ¿Eres tú dedicado a su iglesia, a su fe en Cristo? Pues yo, siendo misionero, yo empecé a hablar, veo que lees la Biblia, ¿conoces a Cristo como su Señor? Pues mire, este hombre empezó, y si yo hubiera sido una cuerda, me habría hecho tantos nudos que me hubiera parado recto, ¿verdad? Entonces, yo sabía en mi corazón, porque cuando usted tiene convicción, hermano, usted no va a bajar del burro solo porque pierdes un debate. A mí me asombra que la gente, yo soy cristiano 40 años, pero me ganó un debate un musulmán y ahora soy musulmán. Usted nunca fue creyente, si ese es el caso. Si usted tiene una convicción de algo que es real, usted no va a cambiar opinión. Así que yo me quedé zarandeado. Y yo recuerdo llegando a mi cuarto esa noche y llorando, hablando con el Señor. Y yo dije, Señor, ¿cómo es posible que este hombre, estando en el error, sabe más de la Biblia que yo, que digo que soy hijo suyo? Amén. Y luego el Señor me mostró un versículo de las Sagradas Escrituras. Venga conmigo a Hebreos capítulo 5, versículo 14, perdón. Hebreos 5, 14. Y mira lo que el Señor me enseñó, que también me sacudió, pero hizo un cambio en mi vida. Fue el llamado del Señor a mi vida. No sé. Mira lo que dice. Hebreos 5, 14. Amén. ¿Lo tienes? Amén. Dice, pero el alimento sólido es para que los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Y qué me estaba diciendo el Señor? La razón que este hombre sabe tanto de su doctrina falsa es porque él ha dedicado tiempo a estudiar la doctrina falsa de su religión. ¿Cuánto tiempo pasas tú estudiando mi palabra para la verdad? Amén. Yo me di cuenta que yo leía la Biblia cada noche, pero solo leerlo como un libro. No me detenía a pensar en lo que estaba diciendo. Entonces, desde esta noche me dediqué al Señor para leer y entender las escrituras que estaba leyendo. Amén. Y este fue el momento que mi vida cambió en Cristo y el llamado del Señor vino sobre mí para entrar en el ministerio. Y este fue cuando tenía quizás 22, 23 años. Ya tengo 59 y ya llevo varios años bajo mis pies, ¿verdad? Pero le digo, hermano, ahora puedo confrontarme con personas y mantenerme firme y rebatir sus argumentos. ¿Por qué? Porque ahora mi conocimiento de la palabra del Señor es mucho más seguro de lo que era en aquel entonces. Y no es algo que cayó del cielo, ha sido años de estudiar. Y queridos hermanos, ¿por qué les digo eso? Quiero preguntarle, ¿cuánto conoces tú de las Escrituras? Aquí en ese pasaje que ha sido leído por nosotros, en los versículos 18, 19 y 20, el apóstol Juan hace una declaración repetida y es conocemos. Mira lo que dice en el versículo 18, 19 y 20. Dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios. Versículo 19, sabemos que somos de Dios. Y luego en versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Él está hablándoles de cosas que ellos como nuevos creyentes ya habían asimilado.
Y cuando yo me detuve sobre ese pasaje, porque leí esto durante la semana en mi tiempo personal de devoción, y el versículo 20 me agarró. Y el versículo 20 empecé a indagar y estudiar la palabra. ¿Saben? Muchas veces leemos la Biblia demasiado rápida. ¿Sabe que en versículos 20 Juan está hablando de no menos que 7 grandes doctrinas de Cristo? Y él está diciendo, estos 7 grandes doctrinas de Cristo, todos ustedes ya saben. Está hablando de nuevos creyentes. Nunca habían ido al instituto bíblico, pero sin embargo sabían por lo menos 7 grandes doctrinas acerca de la persona del Señor Jesucristo. Voy a delinearlos para ustedes, pero sobre las próximas semanas vamos a desembolsar este versículo y vamos a hacerlo claro por cada uno. La primera doctrina que vemos es la divinidad de Cristo. Lleva el título Hijo de Dios. Y luego la segunda es la eternidad de la posición de Hijo de Dios. Es una doctrina de Cristo, que Él eternamente ha sido el Hijo de Dios. No llegó a ser el Hijo de Dios, siempre ha sido el Hijo de Dios. Y luego la tercera, la continuidad de su encarnación. El hermano Edgardo mencionó doctrina en su prédica hace 2 veces atrás que él predicó, mencionó en pase, pero aquí está plasmado por nosotros la continuidad de la encarnación de Cristo después de su muerte, sepultura y resurrección. Y luego la cuarta es la iluminación del creyente para entender las cosas de Dios. La quinta, nuestro santificación posicional en Cristo o en Él. Y luego está la doctrina de la Trinidad expresada por nosotros, número 6. Y número 7, que la salvación solo se halla en Dios. 7 grandes doctrinas en un solo versículo. Esta es la palabra de Dios. Él ha resumido en solo unas pocas palabras 7 grandes y eternas doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dividirlos en 3 grupos. El primer grupo es las primeras 3 doctrinas y la vamos a desembolsar ahora mismo por el beneficio de cada uno de nosotros. La primera que descubrimos, que en solo un versículo, una frase de un versículo, Juan resume 3 grandes doctrinas de Cristo. En solo una frase. ¿Cuál frase es? Le voy a leerlo, aquí está. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. 3 grandes doctrinas, solo en esas pocas palabras. La primera de ellos, obviamente, es la divinidad de Cristo. Él no era un simple hombre que venía aquí al mundo. Él es Dios. ¿Y cómo sabemos que Él es Dios? Porque Él lleva el título Hijo de Dios. Mis estimados hermanos en Cristo, para entender el significado de este título, tenemos que investigar el trasfondo histórico de los tiempos de Cristo. Tanto los judíos como todos los paganos, religiones paganas, creían que el Hijo de Dios es Dios. No es un simple decir, Él es un Hijo de Dios. No, cuando usted llevaba el título, el Hijo de Dios, tú estabas reclamando que era Dios.
Y cuando nosotros leemos hacemos un rebusco en el Nuevo Testamento acerca de este título, descubrimos que los judíos lo tenían muy claro. Vamos a ir a Juan capítulo 19, versículo 7. Vamos a ver la acusación que trajeron contra Cristo. Juan capítulo 19, versículo 7. ¿Qué dice Juan 19, versículo 7? Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Miren, ellos lo tenían tan claro. Pilato quería dejarle libre. Él dice, no hay nada en este hombre que es reo de la muerte. Y ellos dicen, nosotros tenemos una ley. Cualquier persona que asimile el título Hijo de Dios es culpable de blasfemia y es reo de la muerte. Y afirma que él es Hijo de Dios. Ellos lo tenían claro. Hermanos míos, cuando nosotros le indagamos aún más a fondo, descubrimos que con este concepto judaico, con este concepto mundial de los paganos, que el título Hijo de Dios significa que eres Dios, vemos que Jesucristo lo usa acerca de él sin ningún reparo y acepta que otros le refiere a él como tal, sin reprocharles. Si cualquiera de ustedes me viniera a mí y me dijera, tú eres el Hijo de Dios, yo le diría, hermano, ten cuidado, esa es blasfemia, porque yo no soy Dios. Pero Jesús no hace eso, él asimile y acepta este título como suyo. Entonces los judíos tenían toda la razón cuando ellos dijeron, él afirma ser hijo de Dios. Hay personas en este mundo que dicen, ¿dónde en la Biblia dice Jesús con estas palabras? Yo soy Dios, adórenme a mí. Bueno, ese es un poco tonto, ¿verdad? Porque yo puedo inventar palabras que no están en la Biblia para formular una pregunta. Yo no puedo ir a la Biblia y ver las palabras exactas. Yo soy Dios, adoran a mí. Esto no viene en esta orden. Si esa es la regla de 3 y usted es permitido inventar una pregunta, entonces yo tengo derecho de inventar una pregunta. ¿Dónde en la Biblia dice Jesús con esas palabras exactas, yo no soy Dios, no me adoran? ¿Dónde dice eso? Tampoco está. Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras y comparamos Escritura con Escritura, descubrimos que Jesucristo claramente decía, yo soy Hijo de Dios, y él también aceptaba que otros le dijeran, tú eres Hijo de Dios. Vamos a ver esto muy claramente en Juan capítulo 9, versículo 35 y Mateo 14, 33. Si alguien busca Juan 9, 35 y en Mateo 14, 33 y verás eso muy claramente usado. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Sigue? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y le adoró. ¿Qué está diciendo? Yo soy Dios. Y el hombre se inclina y le adora y dice, yo sí creo en ti. Vamos a ir a Mateo 14, versículo 33. ¿Qué dice? Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. La escena aquí, gracias Jonathan, la escena aquí es que Jesús acabó de caminar en el mar y él sube el barco y todo queda, ¿quién es este? Y
caen delante de él y dicen, tú eres el Hijo de Dios. Él no dice, mire hermanos, perdóneme, pero te equivocas. Fue un truco, ¿sabes? Que realmente no caminé sobre las aguas. No, él acepta, asimila eso. También cuando nosotros leemos las palabras de los apóstoles, cuando expresan en sus predicaciones y en sus epístolas, descubrimos que ellos, sabiendo lo que creían los judíos, sabiendo lo que creyeron los paganos, ellos usan libremente el título Hijo de Dios. 1, 2, ¿ellos creían que Él era Dios o eran unos tontos de mucho cuidado porque están comunicando un mensaje que ellos mismos no creyeron? Pero no es así. Ellos sí creyeron que Él era Hijo de Dios. Solo le voy a citar, y en la grabación que está siendo grabado, usted puede agarrarlo, ¿verdad? Juan capítulo 20, versículo 31. Mateo 16, 16, Marcos capítulo 1, 1, Lucas 22, 70, Segundo de Corintios 1, 19 y Hechos 9, versículo 20. Pero agarra cualquier concordancia y busca la frase Hijo de Dios en el Nuevo Testamento y verás que hay casi 105 referencias a Cristo. Hasta el diablo mismo le llama Hijo de Dios. Hermanos, está muy claro para nosotros que Jesús es Dios. Y cuando Juan dijo en esta epístola, sabemos que el Hijo de Dios ha venido, Él estaba diciendo, Dios ha venido entre nosotros. Él es Dios. ¿Qué significa esto para ti? En Hebreos capítulo 2, versículos 14 a 15, descubrimos que debido a la divinidad de Cristo, Él pudo vencer el diablo por cada uno de nosotros. Y esta victoria sobre el diablo, Él da a cada uno de nosotros que creemos en Él. Alguien lee ese pasaje, por favor, Hebreos 2, 14 a 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Puede acaso un mero humano destruir a Satanás? Solo Dios puede hacer eso. ¿Por qué? Porque Él creó a Satanás. Esa es una de las grandes incógnitas de las Escrituras. Dios, sabiendo todo, creó un ser que luego rebeló contra Él y se hizo Satanás. Pero esa es una prédica de otro momento. Pero suficiente decir que siendo una creación suyo, Él domina a Satanás, no Satanás a Dios. Y como Dios caminando en este mundo, como Dios muriendo sobre la cruz de Calvario, Él pudo rebatir a Satanás, vencerle completamente y dar la victoria a ti y a mí. Esa es la primera doctrina. La segunda doctrina es el estado de ser hijo por toda la eternidad. Entonces, cuando nosotros vemos esta doctrina, descubrimos que ha habido debates, pero hasta calientes. Debates con mucha pasión sobre el estado de Jesús como Hijo de Dios. Pero Juan, si prestamos atención a sus palabras, descubrimos que Juan claramente está enseñando que Jesús no llegó a ser el Hijo de Dios, sino que Jesús es el Hijo de Dios. Mira lo que Él dice. Él dice en el versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Por qué no dijo vino?
¿Por qué dijo ha venido? ¿Sabe qué? Juan, cuando él hace la referencia, el Hijo de Dios ha venido, no está simplemente diciendo algo histórico, que Cristo vino, sino que él está hablando en el sentido filosófico y teológico. ¿Filosófico en qué sentido? ¿Cómo puede venir algo que no existe? ¿Puede usted acaso decir, ven para acá, a algo que no existe? Si yo empezara a decir a esa puerta abierta, vacío, allá aparte de los carros, ven, ven, ustedes mirarían la puerta y dirán, el pastor está chiflado, ¿verdad? Porque no hay nada. Algo que no existe no puede venir. Si Juan dice, ha venido, es porque existió antes de venir. Ahí está lo filosófico. El teológico es que el niño nació, pero el hijo fue dado. Vamos a ir a Juan capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16. Y verás esto en otro versículo citado por Juan. Y este es el versículo más famoso de todo el Nuevo Testamento. ¿Qué dice? Vamos a ver. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha dado su Hijo, ¿verdad? Entonces vamos a comparar esto con Isaías capítulo 9, versículo 6. ¿Qué dice? ¿Qué Porque dice? un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de amén. Ok, un niño nos es nacido, un hijo nos es Dado. ¿Nota la diferencia? ¿Por qué? Porque Jesús, el Hijo de Dios, que nosotros llamamos Jesús, Jesús es su nombre humano, el nombre que él recibió cuando nació. Pero antes de nacer, él es el Hijo de Dios. Amén. Amén. La segunda persona de la Trinidad. Y mis estimados, cuando Jesús nació, el Hijo de Dios fue dado en él. Recuerda que hablamos de la encarnación, es la perfecta unión del divino con el humano, para que Jesús sea 100% humano, pero a la vez 100% Dios. Ahora aquí está otra pregunta filosófica. Si él es filosófica, Carmen está diciendo. Filosófica, no filosófico, o filosófica. Entonces aquí está otra pregunta filosófica. Si él nació, si él existió antes de nacer humanamente, ¿cómo puede María ser la madre de Dios? ¿Cómo puede ella ser la madre de Dios si él Amén. existió en su divinidad antes de nacer? Una pregunta que Jesús hizo filosófica otra vez a los fariseos cuando él estaba en la tierra es casi igual a la pregunta que acabo de hacerle ahora acerca de María. Vamos a ir a ver Mateo 22, 41 al 46. Mateo 22, versículos 41 al 46. ¿Qué dice? Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. 43. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, versículo 44, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llamó Señor, ¿cómo es su hijo?
Versículo 46. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Acaso un padre puede decir a referirse a su hijo como mi Señor? Eso sería ridículo. Amén. Entonces Jesús le dice, el Cristo, ¿el Hijo de quién es? La respuesta correcta es el Hijo de Dios. Amén. Pero ellos dijeron, es hijo de David. Los católicos hoy dirían, es hijo de María. Y él le dice, ¿y cómo puede ser el hijo de David cuando David en Salmo 110 le dice claramente, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra? Amén. En otras palabras, David ve Jesucristo, el Hijo de Dios, exaltado a la diestra de del Padre Eterno. Él está hablando de la divinidad de Cristo. David reconoció que el Cristo que iba a venir de su linaje es antes de él. Solo tenemos que ver otros versículos, por ejemplo en Juan, capítulo 8, versículo 58, dice, antes de Abraham era, yo soy. ¿Cómo se llama? Los fariseos inmediatamente agarraron piedra para apedrearle. ¿Por qué? Porque ellos sabían muy bien lo que él estaba diciendo. Que él existió antes de haber nacido en este mundo. Él es el Hijo de Dios eterno. Y la eternidad no tiene principio ni tiene fin. Mis estimados, ¿qué significa esto para nosotros? Este significa que Él puede ser el Cordero de Dios inmolado antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19, 20, nos dice eso. Y gracias a la eternidad de Jesús, Él pudo en la eternidad, antes de que la creación de Dios fuese creado, antes de que Abraham rebeliara contra Él, Él pudo sentar con su padre, figuradamente hablando, y discutir qué vamos a hacer cuando el hombre rebela contra nosotros. Y pudo maquinar el don de la salvación para el hombre, pero es el don de salvación para el hombre incluyera su encarnación en este mundo para morir sobre la cruz de Calvario y resucitar para tu salvación y Amén. para mí. Amén. Eso es lo que Juan está diciendo. Y él dice a estos nuevos creyentes, esto ya sabemos. ¿Sabía usted eso? Ahora lo sabe. Gloria al Señor que lo sabemos juntos. El último y muy rápido en el tiempo que nos queda, el tercero que descubrimos en esta pequeña frase es la encarnación perpetua de Jesucristo. Amén. Muchas personas piensan que Cristo vino a este mundo, vivió por 33 años y luego volvió al cielo y como dicen los testigos de Jehová, puso el cuerpo humano a un lado y está viviendo en su espíritu ahora. Y ahí está el cuerpo de Cristo, recostado contra el muro, ¿verdad? Como un trapo sucio. Este es más lejos de la verdad. Mira la frase otra vez. Dice Juan, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Por qué no dijo vino? Porque la palabra vino es terminante. Vino una vez y ya está. Pero ha venido es Continuo. Amén. Juan la pone más claro en Juan capítulo 4, primera de Juan capítulo 4 y el versículo 2. Y él nos hace saber que esa doctrina de Cristo es revelado por el Espíritu Santo. El hombre natural no puede entender eso. Es imposible.
¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Amén. Pero una vez que usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo abre su entendimiento y ya puedes comprender esto. Miren lo que dice en Juan, primero Juan 4, versículo 2. Alguien lo lee, por favor. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén. Muy bien, ha venido para siempre. ¿Cómo se llama? El tiempo del verbo usado ahí es continuo, que Él siempre ha venido en la carne. Testigo Jehová, tenga mucho cuidado, vas en contra del Espíritu de Dios cuando usted dice que Él no resucitó y está vivo ya en su carne en los cielos. Amén. Eso está totalmente contra las Escrituras. Cuando Cristo fue encarnado, no decimos que Dios fue nacido, decimos que Dios fue encarnado. Porque si uno preexiste, entonces no puedes nacer, pero puede ser encarnado. ¿Qué quiere decir eso? Que a través del matriz de María, el óvulo que el Espíritu Santo tocó para cobrar vida, este formó la humanidad de Jesús, que fue unido en una forma milagrosa por el Espíritu Santo, para que Jesús asimiló a su divinidad la naturaleza humana para siempre. Es una unión que nadie puede separar. Amén. ¿Y por qué? Porque Él se hizo nuestro sumo sacerdote por Amén. nosotros. Amén. Sí, es cierto, Él necesitaba ser humano para morir y ser sepultado y ser resucitado, pero Él tiene que ser humano para ser su sumo sacerdote. Amén. en el Amén. cielo. Cuando nosotros llegamos a Hebreos capítulo 4, vamos a ir a Hebreos capítulo 4 y vamos a ver en versículo 14. Y alguien más lee Hebreos 7, 23 al 25, descubrimos esta verdad. Léelo, por favor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, Amén. retengamos nuestra profesión. Muy bien, y el 7, 23 al 25. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perfectamente a los que por él se acercan a Dios. Cuando habla de que comparando Jesús con el linaje de Aarón, sería injusto a comparar Jesús en su divinidad con ellos en su humanidad. El escritor a Hebreos está comparando la humanidad eterno perpetua de Jesús con la temporalidad de la humanidad del linaje de Aarón. En otras palabras, hay uno que siente al lado del Padre en lo alto, que es su sumo sacerdote, y su nombre es Jesús, pero Él es el Hijo de Dios. Amén. El tercer cosa que descubrimos en esto es para que Él puede identificar con nosotros en nuestra debilidad. Mira Hebreos 4, versículo 15. Vamos a terminar pronto. Deme 5 minutos más y terminamos. Hebreos 4, 15. Alguien lo lea rápido, por favor. Y mantenga el dedo porque vamos a volver al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dios no puede ser tentado, dice la palabra del Señor. La única forma que Jesús podría ser tentado es que si era humano. Entonces la única forma que Él puede entenderle a usted hoy en su tentación es que Él todavía tiene su humanidad. Y Él dice, sí, yo recuerdo esto. Pero Él nunca pecó, esa es la diferencia. Amén.
Él sintió el tirón del pecado, pero no cedió a ello. En cambio, tú y yo cedemos al jalón del pecado. Por esa razón necesitamos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Mire lo que dice en el versículo, vamos a ir a 2 versículos, Hebreos 4:16 y 1 Timoteo 2:5. Vamos a ver estos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muy bien, 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Jesús está sentado a la diestra del Padre y él dice al Padre, yo recuerdo esa tentación. Satanás quería hacerme caer con eso, porque soy Dios, pudo vencerlo, pero él es humano. Perdónale, Padre. Y luego levanta sus manos. Amén. Por este pecado morí yo. Amén. Mi querido hermano en Cristo, usted puede tener una segura salvación hoy, porque en el cielo está el hombre, el Hijo de Dios. Amén. Amén. Intercediendo por ti y por mí. En Hebreos 10, versículos 19 a 22, nos dice que Él abrió un nuevo camino a través del velo, que es su carne, a la presencia de Dios. Debido a su humanidad en el cielo, tú y yo podemos acercarnos al trono de Dios. Amén. Y luego en la palabra del Señor dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién está hablando? ¿El humano Jesús? Amén. Si Él es el único que puede abrir el camino al Padre, si Él dejó de existir después de su muerte, entonces ¿cómo podemos acercarnos al Padre? La perpetuidad de su encarnación es una doctrina preciosa, Amén, profunda de la palabra del Señor. Y estas 3 grandes doctrinas, su divinidad, su eterno estado de ser hijo de Dios y su encarnación perpetua, son encaptados en una frase: sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Amén. Qué profundo es la palabra del Señor. Que Dios le bendiga. Amén.